Que el Señor les añada bendición a sus vidas en este día y cada día, y que con su gracia podamos servirle al Señor con amor y con paz en nuestro corazón. Ya hace algunos días que había estado ausente a través de este medio, no había compartido una reflexión. Diversas situaciones son las que no permitieron hacerlo, pero una vez más estoy aquí para compartir con ustedes un momento, un tiempo con la palabra de Dios y de reflexión. En estos días que han pasado, han ocurrido varias cosas. Hubo una lluvia en la precordillera que provocó un caos por ahí en la ciudad de Santiago, pero a partir del día sábado comenzaron una seguidilla de temblores que no voy a usar la palabra culminó porque creo que esto no va a culminar aquí, pero que tuvo un momento de bastante tensión el día de ayer por la tarde, cuando vino este sismo que fue aquí en la región de Valparaíso, en Valparaíso mismo. Fue bastante fuerte, se movieron las cosas, se cayeron las cosas, es decir, tuvo su repercusión el sismo. La percepción humana, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los aparatos, la tecnología, miden de una manera, ¿cierto? La percepción que tienen los aparatos es distinta a la percepción humana, porque nosotros además añadimos emoción, ¿cierto? O las emociones a esta situación, y entonces para algunos pudo haber sido solo un temblorcito, pero para otros fue un terremoto, y no cabe duda que sí fue algo de una magnitud elevada, distinto a otras veces. Y eso lleva a las personas a reaccionar de distintas maneras. Algunas personas son pacíficas, quietas, reposadamente reaccionan frente a este fenómeno que ha sido ya digamos, frecuente. Otras personas reaccionan de manera, digamos, irracional, corren, arrancan, gritan y no se controlan. Bueno, depende del temperamento y depende de las experiencias que han tenido en este mismo tipo de situaciones. Y aún más si se le añade todavía que después del movimiento viene una alerta de tsunami, entonces la persona todavía le añade un poco más de esa emoción o de esa forma de reaccionar, y eso puede también generar una reacción en cadena de descontrol, qué sé yo. Bueno, todos reaccionamos de distinta manera, y eso no se puede evitar. Y hay situaciones que pasan más allá también. Entonces, el asunto es que qué es lo que nosotros hacemos, o cómo nos comportamos. No está de ninguna manera siendo enjuiciado eso, y, y tenemos que reconocer que cada persona actúa de acuerdo a su temperamento y a su propia experiencia. Pero frente a esto, nosotros nos encontramos con una palabra del Señor que sí va a medir algo muy importante en nuestra vida, que es el hecho de nuestra esperanza, o el hecho de dónde está localizada nuestra esperanza, aún en momentos de gran dificultad, crisis, tribulación, qué sé yo. Nosotros hemos aprendido a recitar textos de memoria, o a decirle a las personas, decirle algunos pasajes cuando están en estos momentos
Como el Salmo 23, por ejemplo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y la otra cosa es cómo tomamos esos pasajes bíblicos para nuestra propia vida cuando nos enfrentamos a una situación de crisis. O decimos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Decimos: a ti no te va a llegar, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, etcétera, etcétera. Eso es cuando nosotros le estamos dando ánimo a otra persona respecto a una situación difícil. Pero cuando se trata de nosotros, tomamos también estos pasajes como forma de alentarnos en esos momentos. Bueno, el Señor Jesucristo, después de un gran sermón, después de una gran exposición de lo que es el reino de Dios, el Señor Jesucristo hace la conclusión a este gran sermón, que es el sermón de la montaña, el sermón del monte, diciendo en el capítulo 7, versículo 24 de Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta conclusión que hace el Señor de su mensaje tiene que llevarnos a nosotros a meditar y a pensar en, más allá de lo firme que sea nuestra casa física donde vivimos, y que es capaz de resistir estos embates de la naturaleza, más allá de la provisión natural que debemos tener frente a un desastre natural como es el desborde de un río, o lluvias que causan derrumbes, aludes y otras cosas. Debemos pensar en nuestra propia vida, si en realidad somos como este hombre sabio y nuestra vida está fundada en Cristo y en su palabra, entonces no debemos temer, porque estamos fundados sobre la roca firme. Cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿qué dice la gente que soy yo?, los discípulos se apresuran a responder lo que habían oído de la gente, pero el Señor les pregunta a ellos: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y entonces viene esa gran declaración del apóstol Pedro diciendo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces el Señor dice: Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor sigue diciendo: y sobre esta roca, que es la declaración de Pedro, ¿no es verdad?, edificaré mi iglesia. Esa confesión fundamental que debemos tener en nuestro corazón, que Jesús es el Cristo, es el Señor, es el Hijo de Dios, esa es la firmeza más importante para nuestra vida espiritual. Cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, casi al final de su evangelio, en el capítulo 20, en el versículo 30, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
y creyendo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, necesitamos fundamentar nuestra vida en esta roca firme, que aun cuando vengan vientos espirituales, doctrinas espirituales que salen de los marcos bíblicos, crisis, problemas, situaciones a nuestra vida que puedan parecer violentas, si estamos sobre la roca que es Cristo y su palabra, nuestra vida quedará intacta. Pero si nos olvidamos que el fundamento principal de nuestra vida es Jesucristo, si nos olvidamos y hacemos uso de otro fundamento, nuestra casa espiritual está perdida en momentos de crisis. Es por eso que la palabra nos advierte y el Señor nos dice que el que edifica su casa sobre la roca es un hombre sabio. Y esta roca es la palabra de Dios y es Cristo mismo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, dice, el fundamento ha sido puesto y es Cristo y no se puede poner otro fundamento. Y sobre ese fundamento que es Cristo hay que edificar y sobreedificar. De manera que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, poner nuestra atención en el fundamento que es Jesucristo y su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día a poner nuestra atención en el fundamento que afirma nuestra vida espiritual. La paz de Jesús sobre sus vidas. Amén.